Pero no habla porque también más o de menos este ella se tema que comporta tiene así cuando se siente como bajo presión. Claro, por eso en este caso es como que es más dudoso el tema. Pero, es por como medio ejemplo, eso no se confuso. puede, Sí, perdón, eso no se puede aclarar con, por ejemplo, estudios clínicos, sí, neurológicos a y ver, demás para descartarlo, obviamente, que sí, ayuden más a obviamente. Lo que pasa es que clarificar. acá estamos Hay que ver la tirando intervención del ideas padre. porque no tenemos un diagnóstico y una caracterización Habla del síndrome de Williams, que específica. también se lo Sí, nombra. sí. ¿Qué Habla es ese de síndrome de Williams? ¿De qué trata? síndrome de Ay, yo lo había Williams. buscado. ¿Cómo? ¿Qué? No, que yo lo había buscado y ahora no me acuerdo. Sí, síndrome de, a ver, espera, ¿dónde es que habla del síndrome de Williams? Pero En la eso está parte en de el la historia texto, ¿eh? clínica. Pero no está en el caso de Fernanda eso. Yo, Yo no me ¿de acuerdo, dónde pero lo algo, saqué sí, entonces? algo creo No, que al lo leíste en pasar. el Parece que sí. texto que mandó. No, está en el texto que mandó el profe, porque yo lo leí, pero no me Ah, por confirmó Claro, en nadie. el eso, era el texto otro está, caso, por pero eso no en el me, caso sí, por eso específico a de mí se me Fernanda no mezclaron. está. Claro. Síndrome de Williams El- son esos chicos de mucho peso, bajos, que como que tienen problemas con su cuerpo, con su movilidad, y que de repente tienen como un retraso madurativo importante, ¿sí? Son esos chicos que vieron que no tienen cuello, como que son toscos, ¿no? Como que les cuesta moverse y les cuesta conectarse, ¿sí? Por eso ella hace el juego ahí en el texto, habla del juego este del hipopótamo, que dice yo soy señor hipopótamo, ¿no? Y, o sea, el tema de la sí, ¿en qué se identificación, parece al hipopótamo él? Sí, claro, ahí me acuerdo. claro. Esto de Sí, las sí. caracterizaciones y de las identificaciones que hace cada uno de los sujetos, ¿no? Sí, tiene que ver con un retraso madurativo que, bueno, se manifiesta mucho desde lo corporal también, desde la tosquedad o la dificultad Es perezoso, ¿no? También dice. Claro, exactamente, sí, tiene poca Sí, sí. movilidad, tiene eh, eh, poca capacidad, digamos, de repente, o poca agilidad. ¿Mm? Ahora, volviendo al caso de Fernanda, bueno, para ya ir cerrando el tema, lo que decía González, ¿no? En el bloque anterior, sí, ya estoy grabando igual, ¿eh? Así que, este, bueno, fíjense esto que hablábamos, ¿no? El desenlace. O sea, ¿qué pasó? Cuando Fernanda empieza a poner de manifiesto, a experimentar y a contar algunas cosas, ¿qué hizo la madre? No la trajo más. ¿Sí? Esto es muy común que suceda en las sesiones. ¿Por qué? Porque hay padres que lo ven, de repente, el hecho de que el chico cuente o manifieste cosas, lo ven como una amenaza, ¿sí? Como que no les gusta, digamos, poner de manifiesto cuestiones de su vida privada y de su vida familiar, aunque parezca mentira, porque uno dice, bueno, ¿para qué va un profesional, un psicólogo, si no quiere contar nada o no está dispuesto a aceptar el contar nada? Pero el hecho de un chico con una patología, después cuando veamos el caso o el trabajo del equipo de orientación escolar en el ámbito de escuela diferencial, van a ver un poco más con claridad a qué me refiero, pero digamos, el hecho de tener un hijo con dificultades, la que sea, desde la más leve a la más compleja, moviliza a toda la familia o toda la dinámica familiar, ¿sí? Es decir, cuando hay un problema, ¿no? De repente, bueno, hay un chico que necesita más atención, hay un chico que necesita más tiempo, hay actividades que se resienten, ¿sí?
empiezan también a haber pases de factura entre el padre y la madre, ¿no? Vos que la acostumbraste a esto, vos que haces esto, vos que no la ayudás, vos que no la estimulás, o sea, empieza toda una dinámica complicada, ¿sí? Que muchas veces, a veces es necesaria hasta a veces terapia familiar, ¿sí? Porque esto, o sea, tiene una onda, una repercusión a nivel familiar. Si estamos hablando de un caso de discapacidad grave, ¿no? Donde de repente no se pueden, ya hay actividades, por ejemplo, no sé, supongamos que el chico tiene un trastorno motor grave, bueno, ya sabemos que hay paseos, hay salidas, hay actividades que no se pueden realizar, ¿sí? Hay hermanos que van a verse como más relegados en cuanto a la atención, ¿sí? Esto de que de repente los padres tienen que dedicar más atención a ese chico con esa problemática, ¿sí? Y no estoy hablando de cuestiones graves, ¿no? O sea, podemos hablar de cuestiones no tan complejas, donde el chico a lo mejor necesita ir a psicóloga, necesita ir a psicopedagoga, necesita atención en varios frentes, y eso requiere tiempo, ¿sí? Tiempo, bueno, y por supuesto dinero, pero más que nada tiempo, ¿sí? Y a veces es tiempo que le estamos robando a la vida familiar, ¿sí? Y hay parejas o hay familias que son muy celosas de su vida familiar y que de repente no aceptan que el chico empiece a contar. Es decir, en el caso como el de Fernanda, muchas veces la escuela funciona como depósito, es decir, bueno, que esté un rato ahí, que la pase bien, que la contengan, ¿sí? Pero el tema es que no empieza a contar demasiado. ¿Por qué? Porque quedamos en evidencia como padres y como familia. Y hay, como les decía recién, o sea, hay familias que lo aceptan y hay familias que no. Lamentablemente, bueno, este fue el desenlace, digamos, no querido en el caso de Fernanda. O sea, Fernanda empezó a contar, empezó a manifestarse, empezó a plantear ciertas cuestiones, entonces eso como que se volvió como un poco peligroso para la madre, ¿sí? Con lo cual la cuestión, digamos, pasa por decir, bueno, ¿cómo hacemos, cómo logramos, a ver, que el chico siga viniendo, cómo logramos que la madre colabore? Bueno, pero lamentablemente sabemos que nuestra acción es hasta cierto punto, es decir, si la familia no colabora, no nos tenemos que sentir mal. O sea, uno hace hasta lo humanamente posible, pero si falta uno de los soportes, no hay posibilidad, digamos, de que haya ningún tipo de avance. ¿Por qué? Porque una parte importante es la colaboración de la familia en todas las dinámicas que se puedan plantear, ¿sí? Bueno, fíjense, a ver, en este caso, cómo se dio este tema de irse corriendo o irse moviéndose de un lado al otro, o cómo trabajar desde un mismo lugar, más que nada desde lo psicológico y corporal, como para poder lograr avances en Fernanda. Y sin embargo, en algún punto tuvo que volver a lo epistémico. ¿Por qué? Porque necesitaba ver esto que reflejaba cuando hablaban, esto que discutíamos recién, ¿no? El tema de la comprensión de consignas y cómo reacciona Fernanda frente a las mismas. Entonces, fíjense que aunque uno diga, bueno, mira, yo trabajo lo estrictamente psicológico, en algún momento uno tiene que retomar esas cuestiones que tienen que ver con lo epistémico. Bueno, vamos a empezar a ver, voy a hacer una pequeña introducción de equipo de orientación escolar, ¿sí? Que es el siguiente tema, ya como para ir cerrando la clase de hoy. El equipo de orientación escolar, ¿sí? Es lo que antiguamente se lo llamaba el gabinete, ¿sí? Que
¿Por qué ese cambio de denominación? El cambio de denominación obedece más que nada a darle al gabinete un aspecto mucho más dinámico, o al equipo un aspecto, perdón, mucho más dinámico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hablar de gabinete muchas veces nos remitía a un lugar de depósito, ¿no? Los que son docentes saben, ¿no? Te llevo al gabinete, y van y tiran el pibe ahí, y después lo van a buscar, o sea. Este lugar, ¿no? Este lugar de totalmente pasivo, en donde el chico va y viene, ¿no? El chico es una cosa que va, viene, hasta que se calme, hasta que se le pase, y después lo traemos de nuevo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de equipo, hablamos de un aspecto mucho más dinámico de la cuestión, ¿sí? ¿Por qué digo más dinámico? Porque implica una mayor compromiso, una mayor participación. Es decir, yo no voy a estar de brazo cruzado tomando mate en el gabinete, sino que la idea es ir a buscar e ir a mirar dónde está el problema. ¿Sí? Esa es la diferencia. Es decir, yo voy a recorrer la escuela a ver qué necesitan, qué problemáticas surgen, voy a ir indagando, voy a ir a dirección a ver qué problemas surgen, ¿sí? Porque vieron que a veces pasa que un chico llega, no sé, a quinto, sexto grado y vos decís, ¿cómo tiene esta patología? Nadie nunca se dio cuenta, nadie informó nada. Si la escuela cuenta con gabinete o con equipo, tiene que haber esta circulación de la información. Para eso está, es decir, cuando uno llega o recibe un chico en quinto, sexto grado, o séptimo no existe más, en sexto, quinto o cuarto, bueno, ¿qué pasó los años anteriores? Nadie se dio cuenta, nadie lo vio. Bueno, darse cuenta, ¿sí? Es un poco el trabajo que se intenta dar, sí, mejor dicho, o imprimir al equipo. Es decir, no esperar a que el problema llegue, ¿sí? ¿Cuál es el problema con los equipos? Bueno, los equipos, a ver, sabemos que los equipos, no todas escuelas tienen equipo, y si hay equipo, el equipo es a lo mejor para 3 escuelas en un mismo distrito. Eso estamos hablando en un nivel estatal, ¿sí? Ni que hablar en el nivel privado, donde el equipo, digamos que es visto como un gasto, en muchos de los casos, ¿sí? O algo que espanta alumnos, ¿no? Porque de repente, cuando se hace un señalamiento a un padre, como hablábamos recién en el caso de Fernanda, ¿no? Hay padres que responden favorablemente, hay padres que te dicen, ¿usted quién es? ¿No? ¿Y usted por qué me dice esto? O sea, como que no aceptan de repente lo que se le plantea, ¿no? Entonces, la otra cuestión a nivel privado, ¿cuál es también? Que los equipos nunca están completos. No. Es decir, muchas veces vas a una escuela, ¿no?, privada y te dicen, tenemos equipo, y el equipo es un pobre psicólogo que no sabe nada de lo que es el aula, ¿no? Tiene mucho manejo de test, mucho manejo de técnicas, pero no tiene idea de lo que es el aula, ¿sí? Entonces, esa no es la solución tampoco, o sea, y si hablamos de equipo, hablamos de interacción entre personas. Hasta tiene que ver fonoaudiología también, ¿no? Por lo menos, Fonoaudiólogos claro, tiene que ahora ver. vamos a ver, son 4 Que no hay. miembros. Claro. Uno es el que dijo de Micheli recién, el fonoaudiólogo. Mi hermana, que es fonoaudióloga, el otro día lo detectó en la escuela nuestra, del privada. Ajá. Justamente pasaron los gastos del representante legal por el tema de bonificación de cuotas y demás. Expresó claramente cómo está compuesto todo lo que es lo extra programático, ¿no? Y estaba el equipo de orientación escolar. Y mi hermana dice, no puede ser, creo que había un psicólogo y una psicopedagoga.
pero falta fonoaudiólogo, mi hermana es fonoaudióloga, por eso se fijó, Claro. dice, y es más, a ella la habían entrevistado para, hace muchos años, ¿no? Para intervenir en este equipo, y al final no sé qué pasó, que no tomaron a nadie, evidentemente, y me faltaría otro profesional, bueno, que usted ahora dirá, pero mi Sí, hermana me dijo, fíjate que todavía están sin fonoaudiólogo, así que bueno, es sí, una problemática. lamentablemente a nivel privado, sí, nos arreglamos con uno o dos como un triunfo, o sea, Claro. no es lo usual, a ver, que hayan todos los miembros. Teóricamente hablando, decía recién, tenemos 4 miembros, Mm, ¿sí? Solo. Un primer miembro es el asistente social, mm, ¿sí? sí. El segundo miembro es el asistente educacional u orientador educacional, lo van a encontrar. Lo van a encontrar de las dos maneras, bueno, es lo mismo, ¿sí? Después, el otro rol que tenemos dentro de del equipo de orientación escolar es la maestra recuperadora, MR, Mm, ¿sí? Y por último, el rol que señalaba de Micheli, es la fonoaudióloga. Esos son los 4 miembros que tiene que tener un equipo de orientación escolar como corresponde, digamos, ¿no? El Ahora bien, psicopedagogo, ¿no? bueno, ahora voy a eso, ahora mm, vamos a ver más en detalle ahora. De estos 4 roles que yo nombré, ¿sí? Hay 2 roles que son justamente lo que... ¿Quién era que me preguntó recién? González. Bueno, Sí. los 2 roles que son justamente incumbencia del psicopedagogo son el MR y el orientador escolar, mm. ¿sí? O sea, la psicopedagoga ocupa esos 2 roles. Pero ahí tenemos otro problema, que muchas veces, ¿qué pasa? En las instituciones, esos roles son, como les decía recién, ocupados por psicólogos, ¿sí? O sea, por este bendito tema de las incumbencias, que digamos nunca fue terminado, nunca quedó claro, nunca quedó bien delimitado, entonces es como que siempre se prestó como a confusión un poco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea o cuál sería la dinámica de trabajo de un equipo de orientación escolar? La dinámica es lo que llamamos el trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir el trabajo interdisciplinario? Quiere decir que todos los 4 miembros, ¿sí?, se complementan uno con el otro, con su información. Pero a la vez, cada uno tiene su propio objeto de estudio o su propia mirada. Profe, Sí, ahí que dijo que la maestra recuperadora y el asistente educacional, el rol lo ocupan los psicopedagogos. En sí. ese caso, son 2 roles, digamos. ¿Un solo profesional ocupa los 2 roles? ¿O hay 2 profesionales, uno destinado? No, la idea es que, a ver, haya 2 personas distintas, por decirlo de alguna manera. Claro. No. Claro. No porque, a ver, el tema es Claro. que, ¿qué pasa? Muchas veces se mezclan los roles. Claro. ¿Sí? Ahora voy a detallar así muy en general qué hace cada uno. Nosotros en el equipo, en el Estado, son 3 miembros nada más. Psicopedagogía, fonoaudiología y... El asistente no social. es asistente social, no, tiene otro nombre, trabajo social. Son 3. Trabajador social, sí, bueno, es la misma función, sí. Pero sí. de esos 3 no hay nada más. Bueno, tal vez ahí sí lo hacen ocupar esos 2 lugares, digamos. Es muy probable. En el Estado... interdisciplinario todo, pero son 3, no hay más de 3.
Claro, pero en el Estado, digamos como que lo esperable es que se cubran esos roles, ¿no? Son cargos que, a ver, no es que el cargo no va a quedar sin cubrir, digamos, el cargo va a ser cubierto. El problema con el privado es que el privado decide cómo se conforma y cuántos son y qué hace cada uno. Porque, por ejemplo, yo he conocido escuelas que tienen asistente social privadas, pero ¿cuál es el problema? No están usados, digamos, su trabajo no es ver, a ver, dónde vive el chico en función del aprendizaje, sino que la idea es ver dónde vive el chico, pero en función de que si pide una beca se la damos o no. ¿Se entiende? Es como que se distorsiona la función. ¿Sí? Como para decir a grosso modo, digamos, el asistente social lo que hace es ver el entorno cultural y familiar del sujeto. Para ver si el problema de aprendizaje no es por falta de insumos, porque no tenga electricidad o lo que fuera. Eso en una escuela estatal. En una escuela estatal, sí. De proveerle de última, qué sé yo, puede haber otra. materiales. Por eso, ¿por qué digo familiar o social? Porque también, como dice González recién, o sea, sí, está bien, puede tener luz, puede tener todos los medios, pero si tiene unos padres que no le dan ni 5 de bolilla, digamos, ¿sí? Y estoy hablando de una familia de alto poder adquisitivo, no estoy hablando de una familia carenciada. O sea, el tema, esto que hablábamos recién, ¿no? De las dinámicas familiares, cómo influye también en el aprendizaje. Es decir, ¿por qué un chico que tiene todos los medios no aprende? Porque a lo mejor siente que si aprende o no aprende a nadie le importa. ¿Sí? O sea, por ahí pasa un poco el tema. Por eso es importante conocer la dinámica familiar, ¿no? Y la situación, ya les digo, desde lo social o desde lo familiar de ese sujeto, ¿sí? Después, el orientador escolar, ¿sí? Lo que va a hacer es especificar las causas del trastorno de aprendizaje en un nivel teórico. Es el que va a hacer el diagnóstico y el que va a establecer, bueno, el por qué ese chico tiene dificultades para aprender. ¿Sí? ¿Qué problemática tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos factores que hacen que el chico no aprenda? El orientador escolar lo que hace es trabajar codo a codo con la maestra recuperadora. ¿Cuál es la diferencia? Que la maestra recuperadora va a hacer un trabajo psicopedagógico, pero desde la práctica, es decir, es la que a partir del diagnóstico que establece el orientador educacional, va a establecer cuáles son las estrategias para poder trabajar. Disculpe, una consulta. ¿La maestra recuperadora es la integradora o no? No, la integradora es más que nada cuando trabaja en forma externa. Ah, ok. Cuando acompaña, claro, sí, se suele confundir la integradora con la recuperadora. Está bien. Pero no, eso es cuando, por ejemplo, la integradora es la que concurre, cuando el chico hace concurrencia a escuela común, a una escuela que no tiene gabinete, claro, y va acompañando al chico, claro. O acompañante terapéutico se le dice también. Ok. Listo. Digamos, eso es lo que va a hacer la maestra recuperadora, ¿sí? Junto con el orientador, o si es el mismo, como el caso que decía Alvarese, este caso de, a lo mejor puede darse esto de que estén concentrados en una sola persona, bueno, establecer cuáles son las metodologías o estrategias de trabajo. Y por último tenemos la fonoaudióloga. La fonoaudióloga lo que va a hacer es ver qué trastornos del lenguaje presenta el sujeto, ¿sí? O qué trastornos del habla, ¿sí?
y es la que se va a encargar de justamente, bueno, hacer también todo el trabajo de evaluación fonética. A veces, por ejemplo, cuando hay problemas de pronunciación y demás, por ejemplo, se les dan ejercicios, ¿no? Para que el chico trabaje o para que la familia trabaje en la casa y demás. Bueno, eso lo hace la fonoaudióloga, la fono, ¿sí? Bueno, en líneas generales, después vamos a, en lo sucesivo de la clase, vamos a ver más en detalle y los niveles en que trabaja cada uno de los integrantes del equipo, ¿sí? En el ámbito de orientación, de educación especial se agregan 2 miembros más, que son el terapista ocupacional y el médico. ¿Médico? Médico. ¿Algún médico en especial o...? No, por lo general son médicos clínicos. Más que nada para conocer la patología desde la medicina o de los trastornos de cada uno de los trastornos de los sujetos que van a una escuela especial. Por ejemplo, el tema de la medicación, el tema o de las reacciones que puede tener y demás. Igualmente después lo vamos a retomar cuando arranquemos con equipo en el ámbito de escuela especial, ¿sí? Bien. Bueno, por ahora vamos a dejar acá, ¿sí? Y la clase que viene, entonces retomamos equipo de orientación escolar y ya empezamos a ver en detalle las funciones de los miembros del equipo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. el trabajo que hicimos último de Fernanda, ¿lo tenemos que enviar todavía? No. Yo si les pongo no ok. enviar es para que... No, porque si no se los pongo como tarea en la plataforma. No, era para trabajar ahora, nada más. Lo del sujeto epistémico psicológico, eso quedó claro. Ninguna pregunta. ¿Eso va a haber algún trabajo? No. Vamos a seguir ahora viendo otro tema ya. No. A ver, yo le Yo quiero les hacer una aviso pregunta igual. para ver si lo entendí bien. Entonces, el sujeto epistémico es el, digamos, que tiene así algún cuadro clínico, ¿sería? El que Claro, está tiene que ver más que en nada estudio. con los procesos de pensamiento o trastornos de proceso del pensamiento. Tiene que ver más con la teoría de Piaget. ¿Sí? Es decir, se operan, claro. Por eso decíamos esto de la comprensión de consigna. Y el psicológico tiene que ver más con, vamos a decir, con el psicoanálisis o con cuestiones psicológicas o de trastornos de la personalidad. Claro, como en el caso de Fernanda, que no se sabía si no interpretaba bien por un tema, vamos a llamarlo, neurológico, Claro. o si era psicológico que no quería acatar las órdenes. Exactamente. Ah, ya entendí. ¿Está? Listo. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Gente, alguna duda? Me tengo que cuidar porque digo chicas y después se me ofenden. Bueno, sí. Bueno. No, quería saber, o sea, ¿el cuatrimestre va a cerrar con algún tema más? Yo creo que vamos a trabajar bastante con lo que es equipo de orientación escolar. Después voy a ver. O sea, más bien me refiero a si va a haber algún otro trabajo. Sí, después yo voy a mandar un trabajo, pero eso va a ser más a fin del cuatrimestre para entregar a la vuelta. ¿Tá? No les voy a mandar ahora. Okay. Yo ya lo hablé Profe, yo tengo una consulta. Sí. Yo entregué los últimos 2 trabajos y tengo correcciones. ¿Lo corrijo y se lo vuelvo a mandar al mail? O... No. Si yo no te lo pido, no. Son pequeñas, pero algunas. No, por eso, no te preocupes. No, déjalo así. Déjalo así. Okay. Así está bien. Sí. Gracias. ¿La semana que viene nos vemos de vuelta en Zoom o no? Sí, la semana que viene vamos a tener Zoom, sí. ¿Y va a mandar algún texto más? Voy a ver si puedo mandar el texto de equipo de orientación escolar, como para que ya lo vayan viendo. Igual vamos a trabajarlo en las clases. Bien, bueno. Bueno, Bárbaro. así que bueno, Listo, nos profe. vemos.
el martes que viene. Martes próximo. Nos vemos martes Gracias. próximo. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.